Hola, hola, bienvenidos a Big Left, centinela de los últimos tiempos. Hoy voy a hablar un tema que es muy eh, importante. Kamala Harris, Donald Trump, the election of the United States. El rey Felipe VI, que tuvo que enfrentar a una multitud enardecida y le tiraron barro, y a la señora reina y al Pedro Sánchez. Joder, ¿qué es eso? No, vamos a entrar en un tema muy serio. Serio, serio. Martín Lutero. ¿Qué pasa con este tema? Este tema, for me, it's very important. Sí, very important. Está lloviendo. Qué rico, me encanta cuando llueve. Martín Lutero. Martín Lutero. Voy a empezar a leer este libro. O sea, nada por lo que pedir perdón, de Marcelo Gullo. Este es un historiador argentino que habla sobre el tema de la leyenda negra española. Y yo quiero comenzar leyendo y ahí voy a empezar a comentar. ¿Ya? Ok, comenzamos. Martín Lutero y el rayo que cambió la historia. En el siglo XVI, Europa vivió uno de los momentos más críticos de su historia, la Reforma Protestante, mal llamada reforma porque fue una revolución protestante, encabezada por Martín Lutero y Juan Calvino. Yo voy a hacer ahora un capítulo sobre Martín Lutero y otro sobre Juan Calvino. Así que van a ser dos videos. Tiro ahora uno y mañana tiro el otro. Al que quiera seguir con este tema. Yo sé que esto no va a tener muchas vistas, pero yo no busco las vistas, busco enseñar lo que yo sé. Por ejemplo, cuando era niño, quería un libro que veía que estaban en el colegio usando lo que era el libro de historia de Chile de Gualterio Millar. Se lo pedí a mi padre. Estaba, me acuerdo, enfermo en mi cama y de repente llegó mi padre de su trabajo y me tiró el libro en la cama. Me dijo, ahí está tu libro. Gracias, papá. Imagínense ahora que los niños pidan un libro de historia. Yo me crié en una biblioteca de 7.000 volúmenes y nadé entre medio de lecturas en el mundo de las ideas. Soy un platónico que vive en un mundo, vivo en el mundo de las ideas. Soy platónico por excelencia. Toda mi vida ha sido un platonismo, mundo de las ideas. Y entre medio que tenía tanta biblioteca, me entusiasmó ese libro porque tenía buenas ilustraciones y tenía 7 años. Le pedí a mi padre, me compró el libro, me lo tiró en la cama, yo estaba enfermo, lo empecé a devorar y ese libro después pasó el tiempo, pasaron 15 años después, un montón de tiempo. Y mi padre era el presidente de la Real Academia de la Historia y tenía que leer ciertos libros y enjuiciarlos. Y de repente veo que él no se acordaba de este libro. Él no tenía idea, no se acordaba que era mi libro de infancia. Y él estaba leyendo el libro de Historia de Chile de Gualterio Millar y lo tenía lleno de rayados y subrayados con lápiz mina. Lo tenía lleno de comentarios, así, impresionante. Chuta, dije. ¿Qué pasa con este libro? ¿No es cierto? Mi padre me dijo, es pura falsedad este libro, es pura falsedad. Pero el problema es que con ese libro nos criamos, porque en los colegios los profesores de educación básica leían ese libro. Y yo lo vi, me gustaron las ilustraciones y quise comprar, mi padre me lo compró como regalo y lo empecé a leer a los 7, 8, 9 años. Y me quedó grabado eso. Y por ejemplo, las aventuras de Manuel Rodríguez las había sacado Gualterio Millar de una novela de ficción de unos de estos autores costumbristas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los mitos se van forjando de esta forma. La historia es una acumulación
de mentiras, de fake news, de fake history y mitos. Y uno tiene que entrar como con una antorcha a una caverna para que salgan las telas de araña, romper todas esas telas de araña y que las arañas huyan y los murciélagos salgan de la cueva. Y esa es mi labor. Yo estoy viviendo mi infancia ahora en mi vejez. Tengo 65 años y estoy recuperando la época en que yo a los 5 años recorría ese universo que era la biblioteca de mi padre y me metía en todos aquellos mundos de ideas y pasó mi vida, pasó en eso y sigo en eso. Pero cuando yo hablo porque le he dado 1000 vueltas a un tema, 1500 y pico huelgas, vueltas. Entonces Lutero le ha dado 1500, 1800 vueltas. Lutero dice, sola fide, solo la fe, no es evangélico, no es bíblico. Sola escritura, tampoco es evangélico, tampoco es bíblico. Ocupa la escritura para atacar a la iglesia, cuando la escritura es una creación de la iglesia. La Biblia es una creación de la Santa Iglesia Católica, que fue la compilación final en el año 382, pero que venía desde antes. San Pablo escribió un montón de títulos, un montón de cartas. De esas cartas quedaron, creo que son 14, en el Nuevo Testamento. Santiago escribió una carta muy importante. La fe sin obras es fe muerta, que Lutero quiso suprimir esa carta. Lutero se quedó con la pura epístola a los romanos, mal interpretada, etcétera, etcétera. Y como he dicho en otras oportunidades, los protestantes cogen los huevos de la gallina y con los huevos atacan a la gallina y tratan de liquidar esa gallina, la odian, pero los huevos son de la gallina. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es del pueblo de Israel, que la iglesia toma, porque es un continuo desde el Génesis, todo pasando por los profetas, los libros de Reyes, todos esos libros del Antiguo Testamento es un continuo. Y finalmente, el Nuevo Testamento es una compilación que hizo la misma Iglesia Católica. Entonces, sola fide, sola escritura, termina siendo solo mi subjetividad individual, solo mi interpretación, y por lo tanto, de ahí viene que hay en el mundo protestante hay una fe por cada cabeza. Y así comienza todo con el luteranismo. Viene Calvino, dice, este está equivocado, Lutero, y Calvino crea otra cosa. Vienen los anabaptistas, antes los anabaptistas, los bautistas, los puritanos, los qué sé yo, 1000 huevadas. Mil denominaciones. Y cada vez una más, ad infinitum. Es decir, Dios nos va a agarrar para el chuleteo. Porque las opiniones sobre lo que es la revelación divina son miles de diferentes opiniones, pero persiste una. Entonces, ¿qué hacen los evangélicos? Dicen, esa es una denominación, la católica es una de las tantas denominaciones. No, señor, nosotros no somos. El catolicismo no es una denominación, entre otras denominaciones. Es la única iglesia que viene de Pedro y de los apóstoles. Fue fundada por los apóstoles y los padres de la iglesia fueron educados, fueron educados durante décadas por los apóstoles. Por lo tanto, lo que escribieron los padres de la iglesia, que es 100% católico, es la transmisión de los conocimientos y de la formación de los apóstoles. Y ahí Pablo dice, aquel que predique otro evangelio diferente al nuestro, sea anatema, sea maldito. Vamos a leer entonces el libro. Media introducción, casi 10 minutos. Bueno, el que tenga tiempo, echémosle. La reforma, la mal llamada reforma, revolución protestante, encabezada por Martín Lutero y Juan Calvino, contra la Iglesia de Roma, contra la Iglesia Católica Apostólica Romana, supuso un cambio de concepción no solo del cristianismo,
sino también del poder en su sentido más amplio. El tema del poder es muy importante. De aquí viene, del protestantismo surge el totalitarismo. Un cambio que, como veremos, tuvo unas consecuencias de enorme calado en la vida de toda Europa y, por tanto, de América. Aquella crisis política, cultural y de valores que removió los cimientos sobre los que se había construido la cristiandad, veremos de qué manera la rebelión protestante creó una leyenda negra con el único objeto de acabar con la única nación que asumió desinteresadamente la defensa del catolicismo y de lo católico y de los católicos, cuyos derechos eran avasallados por reyes y nobles que se convertían al protestantismo para quedarse con los bienes de la Iglesia y afianzar aún más su poder político, agregar al poder civil político el poder religioso y agregar a su patrimonio el 30% de lo que era de la Iglesia, de los patrimonios inmuebles. El 30% era, los bienes inmuebles era de la Iglesia Católica. Por ejemplo, dice aquí Vargas Llosa, a quien no se le puede acusar de ser un facho, un eh, defensor del catolicismo y de España, escribe así: la leyenda negra anti-española fue una operación de propaganda montada y alimentada a lo largo del tiempo por el protestantismo, sobre todo en sus ramas anglicana y calvinista, contra el imperio español y la religión católica para afirmar su propio nacionalismo, satanizándolos hasta extremos pavorosos y privándolos incluso de humanidad. Hay de ello ejemplos abundantes y de toda índole. Tratados teológicos, libros de historia, novelas, documentales y películas de ficción, cómics, chascarrillos y hasta chistes de sobremesa sobre la leyenda negra contra España y contra el catolicismo, que es la misma leyenda. Leyenda negra contra la Edad Media, contra la Iglesia Católica, y la leyenda negra contra España, que está lleno el cine, está lleno mil cosas, mil producciones culturales están hablando de eso. Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en el pueblo de en la antigua Sajonia. Ese mismo año, en la ciudad castellana de Burgos, venía al mundo el fraile dominico Francisco de Vitoria. Ambos fueron profesores de teología, sostenían que Dios era la fuente del poder, pero mientras el sajón, Lutero, afirmaba que el pueblo no tiene derecho a rebelarse contra el rey, la autoridad, el monje español reivindicaba lo contrario, cuando el monarca no sigue los dictados del bien común, de la ética, de la moral, de las buenas costumbres y todas esas cosas. Paradójicamente, el tribunal de la historia, que es Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda, han considerado, y Suecia, y Noruega y Dinamarca, han considerado que la iglesia alemana, en la iglesia alemana, la iglesia luterana, está el origen de la democracia. Todo lo contrario que la española, en la que se ha situado el origen del autoritarismo. Curiosa paradoja. Lutero tenía 22 años cuando se graduó como maestro en artes en la Universidad de Erfurt. Su padre quería que estudiase Derecho, pero según cuenta la leyenda creada por el mismo Lutero, Lutero él mismo va escribiendo una leyenda rosa de su vida, cuando él tenía una leyenda negra. Es una autobiografía que va por trozos en distintos escritos, porque escribió 60.000 páginas
Le había agregado un cero. 60.000 páginas, Lutero. Y en esas 60.000 páginas, él va contando cosas de su vida para ponerlas más rosas, más bonitas. No mostraba su vida tal cual era. Entonces él dice que el 2 de julio de 1505 una tormenta eléctrica lo sorprendió mientras regresaba a su casa y un rayo cayó prácticamente a sus pies. Y ahí prometió, pero no es verdad. Hay investigación histórica seria que demuestran que él lo que tuvo, porque él lo desliza en algún, así como él crea su leyenda rosa de lo que él era en sí mismo, lo que él era, según lo que su leyenda, él también escribió, de repente se le escapan, la verdad. Él tuvo un duelo y por el duelo murió otra persona y ahí se refugió en los padres agustinos. Estudió teología en la Universidad de Wittenberg, en la que asombrosamente se doctoró en 1512. Nos parece asombroso porque su desgana para el estudio era más que notable, prueba de la profunda crisis que había en las universidades alemanas de la época. Es decir, le dieron el título sin mucho estudio, porque él mismo confesaba que, bueno, él tenía deficiencias doctrinales, perdón, académicas. Lutero ocupó la cátedra de exégesis bíblica y desde el primer momento sus clases giraron en torno a la epístola a los romanos. La obsesión era la epístola a los romanos de San Pablo. Sus comentarios baladíes sobre la fe sin obras provocaron reñidas disputas con sus hermanos, los frailes agustinos. Según él, la Biblia era la única fuente de verdad y las almas de los hombres de fe encontrarían la salvación eterna independientemente de los actos que realizasen. Sus compañeros agustinos le recordaban que el magisterio de la Iglesia sostenía que esa fe sin obras era una fe muerta. Porque entonces él daba ejemplos, daban ejemplos, claro. Por ejemplo, un hijo clava alfileres en los ojos a su madre. Que se me atreve, tremenda. O un noble obligaba a trabajar a sus siervos hasta que murieran de esfuerzo. Y por lo tanto se irían al cielo porque tenían fe. Y hay muchos pasajes en la Biblia, versículos, que hablan de que esto no es así. O sea, la lectura de la Biblia contradice la prédica de Lutero. O sea, él se puso a hacer exégesis, pero se obsesionó en unos ciertos pasajes, cuando la Biblia tiene muchos otros pasajes que van equilibrando la narración, o sea, equilibrando la verdad. También le explicaban que no toda la verdad está en la Biblia, aunque la Biblia siempre dice la verdad, pero no toda la verdad. Está el magisterio, la tradición, y que debido a la complejidad del texto sagrado, su correcta comprensión requería de un profundo conocimiento de la historia y de la tradición del que, sin duda, él carecía. Sin duda, Lutero carecía de ese conocimiento. Muy diferente a la iglesia, en la iglesia española recién estaba en ese momento funcionando una gran reforma, no revolución, que la protagonizaba don Francisco Jiménez de Cisneros, el famoso cardenal Cisneros, que la reina Isabel la Católica lo fue a buscar, ella no, pero mandó un emisario, a un lugar donde estaban los ermitaños. Él era un ermitaño dedicado, llevaba 8 años en oración en la ermita. Y cuando llegó a la corte iba descalzo, con un ropaje totalmente de monje, totalmente austero, y dormía en unos tablones, y él estaba siempre en una penitencia, y él reformó la iglesia española. ¿Qué diferencia a Lutero, que tenía un problema
que era el problema que no podía contener, no podía dominar su concupiscencia de la carne sexual. Era como diríamos, un caliente. Quería todo el tiempo entrar en un acercamiento y en una cópula sexual. Ese era su problema. Y eso lo distraía permanentemente. Y se confesaba, todo el tiempo se confesaba y volvía a pecar. Entonces ahí perdió respeto al sacramento de la confesión, porque volvía a pecar, volvía a tener deseos, tenía un problema de hipersexualización. Pero Lutero, atormentado por el voto de castidad, se había metido, debería haberse casado, pero él se metió por el problema de haber tenido este duelo, se refugió en la iglesia y no tenía verdadera vocación de fraile ni de sacerdote. Entonces él estaba atormentado con el voto de castidad. No se encontraba con ánimos para mantener discusiones profundas. Sí, es cierto que formaba parte de la comunidad agustina y que enseñaba teología, pero la verdadera vocación religiosa brillaba por su ausencia. A fin de cuentas, todo había sido por culpa de un rayo, o de un duelo, diríamos. Y es bien sabido que lo que mal comienza, mal acaba. Este es un refrán que preconiza a la perfección lo que está por venir. Veamos lo que está por venir. Viene el acto de rebelión de Lutero. En 1517, numerosos clérigos alemanes comenzaron a criticar el desafortunado procedimiento que el Papa León X había elegido para recaudar fondos destinados a la construcción de la Basílica de San Pedro, la que actualmente está. Esto era la venta de indulgencias. No quiero entrar en detalle porque nos vamos a extender. Si alguno tiene ignorancia en el tema, consulte Google, o sea, claro, Wikipedia. Martín Lutero era uno de ellos, de los críticos, y fue entonces cuando decidió dar a conocer sus ideas principales, que podríamos resumir en 5. Primero, la Biblia es la única fuente de verdad. 2. El hombre se salva por la fe, no por las obras. Tercero, la fe hace que Dios no solo perdone al hombre por sus pecados, sino que además le garantiza la remisión de la pena merecida. Aquí está el tema del purgatorio. Se elimina el purgatorio. O sea, los méritos de Jesús rebasan a tal nivel que borran todo. El sacerdocio no es una institución divina. Y quinto, el culto ceremonial no es necesario. Ahí está, resumido, los 5 puntos de su doctrina. El que quiera memorizarlos, vuelva atrás en el video. Lo repito, si quieren. La Biblia es la única fuente de verdad. Es el primero. Segundo, el hombre se salva por la fe más que por las obras. Tercero, la fe hace que Dios no solo perdone al hombre por sus pecados, sino que además le garantiza la remisión de la pena merecida. Cuarto, el sacerdocio no es una institución divina. Quinto, el culto ceremonial no es necesario. A partir de estas ideas básicas, Lutero formuló sus famosas 95 tesis, que el 31 de octubre, el día del cumpleaños de Satanás, de 1517, ordenó colocar en la puerta de todos los santos de Wittenberg. Cuando la noticia llegó a Roma, de inmediato la curia abrió un proceso contra este alemán. Corría el año 1518, pero el enfrentamiento se agravó en 1519, durante la llamada Disputa de Leipzig, en la que Lutero no solo sostuvo que el papado era una institución meramente humana, sino que puso en tela de juicio la infalibilidad de los concilios, dos afirmaciones que negaban la tradición de la Iglesia. El Papa León
X exigió a Lutero que fuese a Roma a sincerarse y rectificar. Esa era la política de la Iglesia Católica. Si, venga y, a ver, rectifiquemos. A lo que éste se negó. Para que haya herejía, no solamente que tú digas una herejía, sino que te corrijan que es una herejía y tú procedas a ser contumaz, renuente, remiso, pertinaz, es decir, mantenerse en el error. Ahí está el pecado mortal de herejía. Y él se mantuvo en el error. Así, el 15 de junio de 1520, el pontífice dio a conocer una bula por lo cual se le obligaba a retractarse de sus errores en un plazo máximo de 60 días, so pena de excomunión. Lutero, envalentonado por el aplauso de sus seguidores, quemó el documento papal en medio de la principal plaza de Wittenberg, donde además afirmó que no conocía más autoridad religiosa que las sagradas escrituras. El 3 de enero de 1521, León X firmó otra bula por la cual se excomulgaba al profesor alemán. Y aquí Nietzsche, un ateo convencido, militante, tremendo, Friedrich Nietzsche dice: estos alemanes siempre dejando la cagada. Esto lo dice antes de la Primera Guerra y antes de la Segunda Guerra y antes del nazismo. ¿Por qué? Porque se refiere a Lutero que tendría que meterme en Nietzsche. O sea, yo lo sé, se lo puedo explicar, pero vamos a, no sé para qué salí por ahí, porque son 2 páginas. Son 2 páginas que tendría que reproducir cómo Nietzsche eh, insulta a Lutero, pero desde la otra galería, desde el ateísmo. Es muy notable eso. Los escritos de Lutero contra el Papa, los obispos e incluso contra los simples sacerdotes católicos se tornaron furibundos. Están los escritos de él, que no voy a citarlos porque son realmente, aquí ya citan a uno, son muy insultantes. La virulencia de Lutero contra el pontífice no amainó nunca, ni siquiera al final de su vida. Conocedor de la eficacia del panfleto como arma política, aquí está clave que se había inventado la imprenta. Gutenberg en 1450 había inventado la imprenta y la imprenta se había ocupado para libros serios, pero en este momento estaba lo que se puede llamar las fake news o la propaganda bolchevique, esto de tirar, hacer panfletos, una sola página con dibujos sarcásticos, con dibujos burlescos y con frases mordaces y burlescas, incisivas, y esto es lo que comenzó a usarse la escritura para estos fines, la imprenta. Conocedor de la eficacia del panfleto como arma política hasta el día de hoy, en 1545, poco antes de morir, escribió lo que tituló Contra el Papado de Roma, el Papado de Roma fundado por el diablo, donde afirmaba que, comillas, abre comillas, lo que escribe Lutero, cardenales y toda la gentuza de la curia son hombres por delante y mujeres por detrás. Toda la iglesia del papado es una iglesia de putas y hermafroditas. El papa es un loco furioso, un falsificador de la historia, un mentiroso, un blasfemo, un profanador, un tirano del emperador, de los reyes y del universo entero, un estafador, un bribón, un huevón. El otro panfleto de la misma época, Lutero espetaba, esa es una palabra que se olvida en español, espetar, espetar, espetaba directamente al pontífice, entonces Paulo III. Abre comillas. Vamos despacio, querido Paulito, caro borrico. No bailes. Ah, querido borriquillo papa, no bailes. Queridísimo asnillo, no lo hagas, porque el hielo de este año, por la suavidad de los vientos, está muy resbaladizo
y te podrías caer y romper una pierna. Y si en este caso se te escapa un pedo, todo el mundo se reirá de ti y exclamará: ¡Diablos! ¿Cómo se ha ensuciado el asno papal? Está claramente, bastante claro, que ni la sutileza ni los buenos modales estaban entre sus principales cualidades, porque esto es permanente, ¿eh? Permanente. No podemos leer todos los textos. El mar de fondo de la Reforma Protestante, aquí hay una tesis de este autor, Marcelo Gullo, argentino, muy interesante, que dice: los sajones fueron la última tribu germánica que adoró a los antiguos dioses nórdicos y la que más firmemente se opuso al cristianismo, hasta que les fue impuesto por la fuerza. Para muchos esto explica el origen último de la rebelión protestante encabezada por Martín Lutero, en cuyas venas, como ya hemos dicho, corría plenamente la sangre sajona. Nosotros no nos aventuraremos a asegurarlo, aunque como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras llevas. Sea como fuera, en tiempos del Imperio Romano, los sajones vivían a orillas del Mar del Norte, entre los ríos Elba y Eder, en lo que hoy es el estado de Schleswig-Holstein. En el territorio del actual de la Alemania habitaban otras muchas tribus, como la de los alamanes, de ahí viene el nombre alemán, los alamanes, la de los bávaros, los turingios, los francos, los frigios, la de los anglos. Los sajones lograron expandirse hacia el oeste, casi hasta el Rin, donde solo una pequeña franja de tierra en su orilla derecha, hacia el oeste, hacia el este, siguió perteneciendo a los francos, una pequeña franja. De ahí viene el nombre de Frankfurt. Pero en este, pero el este, por el este llegaron hasta los ríos Elba, es una extensión grande, y por el sur hasta los montes Harz y Eichsfels, lo que les permitió dominar la mayor parte de lo que es la Turingia, región en la que muchos años más tarde nacería el propio Martín Lutero. Tras la caída del Imperio Romano, sajones y anglos invadieron lo que hoy es Gran Bretaña, mientras que los francos hicieron lo propio con la Galia romana, la actual Francia, y de ahí viene el nombre Francia de los francos. Y ellos se convirtieron al cristianismo. Ahí está el famoso Clodoveo y finalmente Carlomagno, que estableció el imperio carolingio. Y ellos detuvieron la expansión del Islam en la batalla de Poitiers, Carlos Martel, etc. Aunque el reino franco logró reunir bajo su mando a casi todas las tribus germánicas, no lo consiguió con los sajones, con quienes estuvo en guerra durante más de 100 años. Los sajones realizaban continuas expediciones de saqueo en los territorios vecinos y convertían al cristianismo. Perdón, los sajones realizaban continuas expediciones de saqueo y quemaban a su paso, es al revés, quemaban a su paso iglesias y monasterios, asesinando a sacerdotes y monjes y sacrificando a los prisioneros de guerra en honor a sus dioses, Odín y Thor, sus dioses de la guerra, de la sangre. Finalmente, tras una sangrienta lucha que duró 30 años, del 772 al 804, cuando ya se corona Carlomagno, los francos sometieron a los sajones, que de este modo se vieron obligados a adoptar el cristianismo. Está lloviendo exquisito. A la luz de lo relatado hasta aquí, cabe preguntarse si, en efecto, la historia del pueblo sajón forma parte del mar de fondo que explica la rebelión de una parte del pueblo alemán contra lo que llamaron la Iglesia romana. Porque Lutero podría haber sido un loco que hablaba todas estas cosas, pero ¿quién le dio el refugio político y lo amparó y lo protegió? Fue el rey de Sajonia, el príncipe de Sajonia. Podría ser
aunque algunos de quienes más saben sobre este asunto, por ejemplo el argentino Leonardo Castellani, apuntan en otras direcciones. El primero sostiene que lo más importante en cuanto a la reforma es comprenderla, no solo seguir su historia fase a fase, pero es necesario para su comprensión, es necesario para la comprensión de cualquier proceso histórico seguir fase a fase, sino también captar su naturaleza esencial. No hay duda de que Martín Lutero es un hereje y el protestantismo una herejía, ya que conserva un buen número de verdades del catolicismo. En este sentido, la negación de un sistema en su totalidad no es herejía ni tiene el poder creador de una herejía. Es de la esencia de una herejía dejar en pie gran parte de la estructura que ataca. De este modo, puede atraer a los creyentes y sigue afectando a sus vidas, aunque apartándolas de sus caracteres primitivos. Por ello se dice que las herejías que sobreviven, o sea, bien interesante, dice, por ello se dice que las herejías que sobreviven son las que, porque conservan una verdad, es decir, una energía muy grotesca es eliminada, pero una herejía que mantiene ciertos elementos del antiguo sistema de verdades se conserva por esas mismas verdades que mantiene. Entonces, Leonardo Castellani, que se los recomiendo, está en internet, es muy bueno como, es el que escribió sobre el Apocalipsis. El mejor estudio del Apocalipsis es Leonardo Castellani. Y ahora va a salir en el cine normal, en el cine que existe en la normalidad, cine comercial, va a aparecer una película sobre el Apocalipsis inspirada en este teólogo argentino que era eh, jesuita, muy estudioso, pero que finalmente terminó solo y porque se independizó por su búsqueda de la verdad. Y Leonardo Castellani habla sobre este tema y dice: es falso que la querella de las indulgencias fuera una casualidad, una máscara del orgullo de un fraile, de unos príncipes mal bautizados o de una nación entera mal evangelizada. Ese material seco no se hubiese inflamado sin la llama de la indignación de muchísimas almas religiosas contra la exterioridad religiosa. Hay que decir aquí que lo que apunta este señor, este gran teólogo Leonardo Castellani, es que si nosotros vamos para atrás de Lutero hacia el siglo XV y XIV, vemos que esos dos siglos fueron siglos de crisis. El XIII es un siglo el siglo más espléndido de toda la cristiandad. Desde el siglo I nos saltamos al siglo XIII, donde está Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, eh, Santo Domingo Guzmán, San Francisco de Asís, etcétera, San Alberto Magno, etcétera. Entonces el siglo XIII es fundamental, es una gloria, pero el siglo XIV comienza el cisma de los tres papas, viene la pérdida se pierde lo que fue el tema de las cruzadas, Israel, el territorio de Israel se pierde después de 8 cruzadas, etcétera, y viene un esplendor del material de la iglesia, y viene el renacimiento, y eso produce una carcome, el renacimiento va carcomiendo la pureza de la iglesia, y ahí es donde apunta Nietzsche. Nietzsche decía, ahí estaba en el renacimiento, y tenía que venir este fraile agustino, este alemán, como siempre los alemanes, y Nietzsche era alemán, Friedrich Nietzsche es alemán, decía, tenía que venir a embarrarla. Bueno, porque esta llamada reforma trajo la contrarreforma católica, el Concilio de Trento, Ignacio de Loyola, Francisco de Sales y
etcétera, etcétera. Miles de santos extraordinarios. Bueno, seguimos con el autor, Marcelo Gullo. Sin negar el papel decisivo que tuvieron la libido insatisfecha, en el caso de Lutero, que después la satisfizo con demasía, porque él decía, cuando se casó, decía, esta es mi señora, pero y delante de ella, delante de esta monja que había abandonado los hábitos, se casó, él degradó el sacramento matrimonial, le consideraba que el matrimonio era una cosa pestilente, que era la unión de dos seres lujuriosos para satisfacer los instintos carnales, y él le dijo ahí él mismo, en el juramento matrimonial, dijo, y si no me basta mi señora, tengo a mi criada, peca. Le decía a Melanchthon, a su teólogo favorito, Melanchthon, otro alemán, le decía, peca, peca fuerte, con intensidad, porque verás cómo es la misericordia divina. Y esto en el fondo se está en este momento dentro de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Hay gente sacerdotes que están en el púlpito, que ya no hay púlpito, pero en el púlpito virtual, predicando igual que Lutero. Tenemos al luteranismo adentro. Era mejor en esos tiempos porque ellos se separaban de la iglesia y hacían una iglesia aparte. Pero ahora se quedan dentro de la iglesia para pervertir la iglesia con ideologías totalmente luteranas. Entonces, vuelvo a leer. Sin negar el papel decisivo que tuvieron la libido insatisfecha, en el caso de Lutero, y la extrema ambición económica, en el caso de la nobleza alemana, que miraron, dijeron, aquí tenemos el 30% del territorio que es de mi soberanía pertenece a la iglesia. Si yo me declaro enemigo de la iglesia y yo soy el jefe de mi iglesia local, yo voy a poder hacerme cargo, adquirir todas esas propiedades y repartirlas entre mi nobleza. Castellani concluye que el punto de disensión entre el catolicismo y el protestantismo en su nacimiento fue la exterioridad. Importante concepto el de Castellani. La exterioridad. Que ahora tenemos este problema en la Iglesia Católica. Nuevamente. ¿Pero a qué se refiere Castellani con este término? Él mismo lo explica. Abre comillas. Los protestantes protestaron contra una iglesia que se volvía un imperialismo, contra una fe que se volvía ceremonias y obras de filantropía, contra una religión que se volvía exterioridad. Hoy día la iglesia se puede comparar con una ONG y la exterioridad o sea, es pura exterioridad actualmente, es terrible. Y apelaron a una religión interior. Lutero apeló a una religión interior. Y eso se puede ver en las iglesias evangélicas. Se congregan para orar, cierran los ojos, invocan al Espíritu Santo y están en oración. La rebelión protestante marca históricamente el momento en que la exterioridad religiosa rompió el equilibrio y amenazó seriamente a la interioridad. O sea, había un equilibrio entre la exterioridad y la interioridad. Están las procesiones, están las imágenes, están las catedrales, las iglesias con todo su esplendor maravilloso, estético. La Iglesia Católica tiene iglesias fabulosas, preciosas, bellísimas, podríamos hablar miles de horas de eso, y al mismo tiempo estaban los ropajes sacerdotales, y estaba la misa solemne, y había una exterioridad, el dominio político, el dominio del clero sobre lo político, pero faltaba más interioridad, se había perdido la interioridad, no se había perdido, había disminuido la interioridad. El remedio contra esto no era la rebelión y la desobediencia. Por cierto, lo que Castellani nos está diciendo, lo que hizo Lutero fue equivocado. Y así el protestantismo no remedió el mal, sino que lo agravó. El protestantismo es la rebelión contra una imperfección que, en vez de volverse perfección, deviene permanentemente en rebelión o rebelión permanente. Pero el protestantismo se llevó consigo
una gran verdad cautiva. Esto es importante. El protestantismo se llevó consigo una gran verdad cautiva. No era un puro error. No era un 100% de error lo de Lutero. Llevaban una verdad, la falta de interioridad. Y veamos, la iglesia llevaba 2 siglos de una decadencia espiritual, aunque un esplendor material. Y concluye con una idea demoledora. Dice Castellani, si media Europa acabó por seguir y acoger la rebelión religiosa, es porque toda Europa estaba sumida en la mayor crisis religiosa de la historia de Europa. El fariseísmo estaba por ahogar la religión. Por algo Cristo en su evangelio, en su discurso permanente, dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Está acusando a personajes religiosos. No está hablando a los romanos o al tipo que es un ateo. Está hablando a un personaje religioso cuando acusa a los fariseos. La exterioridad devoraba la fe y la vida interior. La decadencia era cierta, pero no todo estaba destruido. Algunos papas de aquellos tiempos se vieron afectados por el carácter mundano del siglo. El lujo, el mecenatismo, cuando eres mecenas, cuando tú apoyas con plata a los artistas. El esteticismo, la idolatría o la embriaguez de la belleza, las ambiciones familiares, los clanes familiares, las ambiciones, dejando a un segundo plano la misión sobrenatural y supeditando la misión sobrenatural a intereses puramente humanos. De pontífices y pastores de almas se fueron convirtiendo en príncipes seculares, interesándose más en los asuntos políticos que en el incremento de la espiritualidad. El estado en que se encontraba el alto clero vuelve verosímil la rápida propagación del incendio protestante. Sus desmedidas riquezas hicieron que la alta nobleza se aprovechase de la iglesia para que sus hijos medraran ocupando puestos elevados en el episcopado. Eso se llamaba, ¿cómo se llamaba eso? Tiene un nombre. Simonía, creo que se llama, simonía. Es decir, los nobles profitaban, ellos ponían a sus hijos en los puestos del episcopado. Por eso es una tradición muy notable, porque cuando yo estaba de candidato a sacerdote, un, un obispo me dijo, yo veo en ti la sucesión apostólica, porque yo tenía apellido izquierdo y los obispos en Chile eran todos de la aristocracia castellano-vasca. Entonces decían, vas a ser un obispo. Si tú llegas a ser sacerdote, vas a ser obispo. Es una tradición que se mantiene. Ahora ya se perdió, pero hasta la década del 70 todavía se mantenía. Un libro notable de estos tiempos, llamado Unus Ecclesiae, decía que aquellos dignatarios cubrían sus cuerpos con oro, pero sus almas con basura. Esto pasó sobre todo en el último período que procedió a la gran rebelión religiosa protestante. En el sentido de lo que dice Nietzsche, dice que los alemanes les gusta ser consecuentes. Entonces, de alguna manera, esta rebelión sucedió en Alemania porque querían ellos ser consecuentes. Son cuadrados y tiene que estar bien. En cambio, los latinos dicen, bueno, este es un pecador, el obispo tiene un amante y se emborracha y es millonario. Bueno, son las cosas de la vida. El latino dice, bueno, será. Respecto a la situación de la iglesia en la tierra de Lutero, Castellani continúa escribiendo. Quizás en ningún país era tan poderosa y opulenta la nobleza eclesiástica como en el Imperio Romano, en el Sacro Imperio Romano Germánico.
precisamente en el lugar donde nacería la Reforma protestante. En muchas ciudades y diócesis, la mayor parte de las tierras y campos eran propiedad de la Iglesia, es decir, de los obispos y los abades. Ahí está la canción de Paco Ibáñez. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar, hace al hombre rico, hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero no es decir señor. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones condenar al dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos e imparten oraciones. He visto muchos, como dice, muchos abades, arzobispos, el dinero les da, etcétera. Bueno, eso es del arcipreste de Ita, es decir, eh, un, un, ah, precisamente era un poeta que era arzobispo en la época de la Reconquista española. Uno de esos obispos se cuenta que no celebró misa durante 30 años. Pucha, la vocación que tenía. Resultado de tal género de vida era el ausentismo de los pastores, así como la frecuente violación del celibato, la ambición y la codicia. Con tales dignatarios, la Iglesia no estaba en condiciones de resistir eficazmente a la embestida avasalladora del luteranismo. Ojo, pero en España no, porque en España había estado don Francisco Jiménez de Cisneros, el famoso cardenal Cisneros, que era un hombre santo, que no sé por qué no está canonizado, igual que Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque ellos expulsaron judíos y por eso que lo políticamente correcto no han sido canonizados. Todo lo contrario a lo que sucedía en el bajo clero, ya que buena parte de sus integrantes, al menos en ciertas zonas, vivían en el mayor abandono, pobreza, ignorancia y corrupción, lo que lo predisponía a adherirse a cualquier revolución. O sea, el bajo clero estaba, o sea, había una diferencia de clases en los cleros. Una situación similar a la que se vivía en las abadías, monasterios y conventos, que tenían fama deplorable, por lo que no fue raro que en no pocas de ellas las monjas abrazaran las nuevas doctrinas y abandonaran los votos y se casaran, quebrantando fácilmente sus votos y echando por la borda todo lo que hasta entonces habían considerado intangible. Por otra parte, era indudable que Alemania miraba a Roma con recelo y que los papas del siglo XV tuvieron su parte de culpa en esta animadversión, porque con frecuencia hacían obispos al mejor postor. También parece ser cierto que el disgusto que los católicos alemanes experimentaban por la conducta que seguía Roma se acrecentó por haberse mezclado con el sentimiento nacional. Parece indudable que el nacionalismo germánico de larga data, eso viene de los tiempos cuando pelearon contra los romanos, el famoso Varo, el Varo, que era con 6 legiones, fue eliminado en los bosques de la Germania, siglo I. El nacionalismo germánico, imbuido en pasión antirromana, antiitaliana, tuvo una parte considerable en la gestación de la rebelión. Que el alma germánica había sido un sedimento marcadamente antirromano no parece fuera de duda. Alemania e Italia son ellos dos, Alemania e Italia se unificaron al mismo tiempo en la década del 60, de 1860. Es de una similitud extraordinaria. Existía un rey, que era el rey Guillermo I, en Prusia, y un reino. Existía el reino de Prusia, el rey Guillermo I. En Italia existía el reino de Génova, con el rey Víctor Hugo. ¿Ya? Después existía un general, que era von Moltke. Existía un general en prusiano,
en el reino de Génova estaba Garibaldi. Y existía también un gestor de todo esto, un ideólogo que era Cavour en Italia y Bismarck en Alemania. Y en los mismos años, con la misma similitud, se produjo la, la, la reunificación alemana e italiana y surgieron como estados. Ya en 1870 existía Alemania y existía Italia. Y ambos entraron como aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ya en ambos surgió el fascismo como una creación estética. Porque no hay que negar que el fascismo es una creación muy estética. Entonces existía una ancestral oposición entre el carácter germánico y el romano, aunque tenían una cierta eh, sincronía, ¿no? Con que el soberano desprecio le dice Lutero al fraile, bueno, etcétera. Me salto pedazos. Y pese a todo, el dato políticamente decisivo, la clave principal que debemos tener en cuenta para entender bien ese mar de fondo que propició la rebelión encabezada por Lutero, es que ésta no fue popular, ya que la idea de separarse plenamente de Roma no halló lugar alguno en que el conjunto del pueblo alemán se sumara. En efecto, si solo se tienen en cuenta los números, la población protestante alemana era mucho menor que la católica, por lo que podemos afirmar que la revuelta protestante no hubiese triunfado sin el apoyo decisivo de los nobles, de la apetencia de los nobles, deseosos de quedarse con las tierras y propiedades de la Iglesia en el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, el pueblo llano era católico y era fiel al papado. Lo que aquí hubo es la nobleza, lo mismo que sucedió de en Hispanoamérica, la rebelión por la independentista o separatista en Hispanoamérica. ¿Quién la hizo? Los criollos, los que tenían poder económico y que en los cabildos, en cada cabildo, el cabildo de Buenos Aires, de Santiago, de Caracas, de Bogotá, etcétera, en los cabildos ellos se rebelaron contra un poder central para obtener mayor poder que el del que tenían. Entonces, aquí está la clave, es una rebelión de los nobles. Y actualmente, no sé si actualmente, pero hasta hace poco, me estoy hablando del siglo XX, en Alemania un tercio era católico, sobre todo el sur, y el norte, Sajonia, Hamburgo, Prusia, todo lo que era el antiguo Prusia, todo eso era protestante y era la diferencia de un tercio a dos tercios. Y eso se produjo porque después de la guerra de los 30 años, las, las, las derrotas del catolicismo del emperador Augsburgo de Austria, de Viena, que tuvo que pelear contra los franceses que eran católicos, que los franceses se unieron, siempre fueron traidores al catolicismo los reyes franceses. Entonces, la guerra de los 30 años significó finalmente una derrota en las armas del catolicismo, que lo vamos a ver en el segundo video. ¿Quién es el padre del Estado autoritario? Lutero. ¿Por qué? Veamos. Ya hemos dicho que las enseñanzas de Martín Lutero se basan en dos principios fundamentales: el reconocimiento de la Biblia como única fuente de verdad religiosa y la aceptación de que la fe puede salvar al hombre independientemente de las obras que realice. Sin embargo, no fueron estas ideas doctrinarias las que hicieron que una parte importante de la nobleza alemana se entusiasmara hasta el delirio con sus ideas y le brindara su apoyo, sino la que afirmaba que la iglesia no necesitaba poseer bienes materiales. Eso es muy importante. La iglesia no necesitaba poseer bienes materiales porque no existía el sacerdocio ni los rituales. Y que los existentes debían ser secularizados, es decir, expropiados, repartidos entre los nobles. Esa es la principal motivación.
De este modo quedaba planteada la cuestión de quiénes debían poseer las tierras de la iglesia. Si los campesinos que vivían en las tierras de la iglesia y tenían una buena vida en esas tierras de la iglesia, o que las trabajaban, o la nobleza, que deseaba incrementar sus riquezas mediante la adquisición gratuita de estos terrenos, lo que sucedió en Inglaterra. Por eso cuando ustedes vean Downton Abbey en Netflix, es una serial y se dice Downton Abbey. ¿Qué es lo que es Abbey? Abadía. Los nobles vivieron en edificios que habían sido abadías, que habían sido monasterios. El rey y sus nobles ocuparon, tomaron, es decir, fue un latrocinio, aparte de un genocidio. Mataron a los monjes, mataron a los campesinos que estaban a favor de los monjes y de los monasterios porque vivían bien, había una armonía, había un desarrollo orgánico, natural, y eso fue tronchado por Cromwell I y Cromwell II. Hay dos Cromwell. Entonces en Inglaterra, estos dos Cromwells envían a todos los nobles ocupan las bahías, las abadías, perdón, las abadías. Por eso se llama Downton Abbey, la serial. En un primer momento Lutero se decantó por los campesinos, que ingenuamente le creyeron. Sin embargo, el ya ex monje agustino, que fue pronto consciente de que se hallaba, de quién tenía el poder, el que lo podía sostener, el príncipe de Sajonia, lo sostenía. Lo sostenía tanto económicamente como políticamente. Le cedió, le regaló a Lutero un convento completo. Él tenía habitaciones para que llegaran muchos invitados y trabajaban ahí para él muchos campesinos y le daban mucha comida y Lutero era goloso, tenía además de la lujuria, era goloso y opíparo, hacía unas cenas opíparas, conversaban, bebían mucho alcohol y después dialogaban sobre temas profundos. Entonces, ¿qué pasó con él? Cambió de opinión. Sabía que no podía apoyarse en los campesinos, pues los campesinos ya habían tenido una rebelión que eran los anabaptistas, que rescata Marx y rescatan los teóricos del marxismo como una rebelión comunista. Fue una rebelión de los anabaptistas. Y antes en la República, en Checa, en el territorio de la Bohemia, que ahora es la República Checa, cerca de Praga, estaban los husitas, que también fue una rebelión del siglo XV, que fueron derrotados. Los husitas, que ocuparon una serie de tácticas militares notables, estos era una rebelión campesina también. Entonces, Lutero se dio cuenta que seguir con los campesinos iba a terminar él en la hoguera, iba a terminar él colgado, decapitado y los campesinos todos descuartizados. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cambió de opinión. Se fue por los nobles. Perdón. En este sentido, el historiador y filósofo marxista Abraham de Borin, a quien nadie en su sano juicio acusaría de ser filocatólico, es un marxista, concluye: cuando los campesinos tradujeron las tesis religiosas de Lutero al lenguaje de las reivindicaciones sociales, su autor, Lutero, los traicionó y se pasó al bando de los príncipes y de los terratenientes feudales, haciendo llamamientos en pro de su exterminio en masa. Aquí vamos a citar un escrito de Lutero. Es una recomendación a los nobles que tenían el poder militar. Así escribe Lutero: todo el que pueda debe aplastarlos a los campesinos, degollarlos y ensartarlos en secreto y abiertamente, lo mismo que se mata a un perro rabioso. Por eso, amados señores, acudid en nuestra ayuda, salvadnos, que todos
cuantos puedan, hieran, golpeen y degüellen, y si alguien alcanza la muerte, bienaventurado de él, pues no puede existir muerte mejor que morir matando campesinos, degollándolos, ensartándolos, etc. Fueron muchos los nobles alemanes que acudieron a la llamada de Lutero para aplastar la rebelión campesina y de paso quedarse con las tierras de la iglesia. La represión protestante le costó al pueblo alemán 130.000 vidas, que para la población de esa época es como si hoy día fuera 1 millón de alemanes muertos. Este baño de sangre hizo que los campesinos daneses, noruegos y suecos aprendieran la lección, y cuando vieron que la nobleza de sus respectivos países se hacía reformista, es decir, partidarios del protestantismo, se convirtieron en los más fervientes y decididos defensores del catolicismo. Hubo una masacre permanente en Suecia, Dinamarca, Noruega, Prusia, de campesinos que defendían al catolicismo. Pero el ex monje agustino dio a los nobles alemanes algo aún más importante. Le dio una doctrina política que consagraba el poder absoluto de la nobleza sobre el pueblo. Las tesis de Lutero proporcionaron nuevas bases al carácter divino del poder, al que se hacía derivar de Dios y exigía la subordinación absoluta a los príncipes. Es decir, los príncipes tenían ahora un poder que les venía de Dios. Ahora, esto era una teoría que venía desde la Biblia, sin duda, pero en el catolicismo existían matices importantes. Existía el derecho a la rebelión, y el poder venía de Dios, pero a través del pueblo. Vamos a seguir en eso. Así, Lutero, inventando una doctrina política de supuesta, porque es supuesto, no es evangélico, inspiración evangélica, el ex monje alemán traicionaba tanto los anhelos de justicia de las masas campesinas como las aspiraciones democráticas de los burgueses que lo habían apoyado. Al afirmar que el cristiano, bajo ninguna circunstancia, dice Lutero, tiene derecho a oponerse a la iniquidad y a la injusticia, y que debe ser siempre tolerante y sufriente, tolerar y sufrir la autoridad. Lutero sentaba las bases de la monarquía absoluta y del futuro Estado totalitario alemán del siglo XX, es decir, el nazismo. Mientras tanto, en la oscura e intolerante, comillas, en la oscura, esto es una ironía, en la oscura e intolerante España, los pensadores de la escuela de Salamanca abrían el camino a la soberanía popular. Tanto en las universidades de la península como en las de Hispanoamérica comenzó a extenderse la doctrina que afirmaba que el depositario del poder, que siempre emana de Dios, es el pueblo y no el rey ni la nobleza. De ahí viene que los cabildos, en la rebelión de separatista e independentista, los cabildos expresaban esa soberanía popular, que ya estaba tratada por los teóricos de la escuela de Salamanca. Así el sacerdote español Francisco de Vitoria, que había nacido el mismo año que Lutero, sostenía que el monarca era elegido por el pueblo, que le recomendaba el poder social y político, que le encomendaba el poder social y político, que viene de Dios, único poder superior natural a los hombres, que en esencia son libres e iguales. Es decir, el rey no era el amo del reino, sino el padre de su pueblo, lo que le prohibía gobernar a su antojo y en su particular provecho.
Para Francisco de Vitoria, el cristiano no solo tiene derecho a oponerse a la iniquidad y a la injusticia, sino que tiene el deber de hacerlo. Y aquí citamos a Karl Marx. Nadie va a decir que Karl Marx era un tipo que le gustaba el catolicismo. Dice Karl Marx, Lutero venció efectivamente a la servidumbre por la devoción, porque la sustituyó por la servidumbre en la convicción. Acabó con la fe en la autoridad porque restauró la autoridad de la fe. Convirtió a los curas en seglares porque convirtió a los seglares en curas. Liberó al hombre de la religiosidad externa porque erigió la religiosidad en el hombre interior. Emancipó de las cadenas al cuerpo porque cargó de cadenas al corazón. Esta es la pluma de Marx, que es deliciosa, del Marx joven, deliciosa. El tipo tenía una agudeza. Mire, emancipó las cadenas del cuerpo, pero cargó las cadenas en el corazón. Convirtió a los curas en seglares, porque convirtió a los seglares, a todos los seglares en cura. Cada cristiano, cada creyente es un cura ahora. Liberó al hombre de la religiosidad externa, porque erigió la religiosidad en el hombre interior. O sea, no es la espiritualidad de la comunión con Dios, que es lo que es el catolicismo. Porque yo les voy a decir que mi experiencia en mis idas, numerosas idas, visitas a las iglesias evangélicas de distintas denominaciones, las cuales yo puedo sumar que son más de 50 por lo menos, más de 50, entre 50 y un centenar de veces, jamás sentí, jamás experimenté la comunión con Dios que se experimenta en la comunión de la hostia. Jamás, porque en la iglesia católica es Dios el que te visita. En cambio, en la iglesia evangélica es una especie de histeria colectiva, es una exaltación del sentimiento, de una pasión, de un sentimiento, de un zapateo. Algunos parece que lo sintieran más profundamente que yo no lo pude sentir. Me fue vedado en una iglesia evangélica sentir, experimentar a Dios. Lo he experimentado en dos lugares, en, un, en mi camino del yoga hindú y en el catolicismo. Por eso es que el hinduismo es una religión muy compleja, es la mejor creación del ser humano, pues no una creación divina, una creación del ser humano. Es el camino del hombre hacia Dios. En cambio, el catolicismo es el camino de Dios hacia el hombre. Son dos diferentes. Pero ¿qué pasa? Que el budismo es la simplificación del hinduismo, lo mismo que el protestantismo es la simplificación del catolicismo. Pero ¿por qué yo experimenté en el hinduismo la gracia divina? Es porque Dios me estaba preparando para que diera el salto del hinduismo al catolicismo. Tanto en Alemania como en los países nórdicos, la iglesia se convirtió en una institución estatal. Ya dejé de citar a Marx. Aquí seguimos con el autor. Tanto en Alemania como en los países nórdicos, la iglesia se convirtió en una institución estatal, en un servidor del poder laico. Los pastores pasaron a ser funcionarios del rey. Habían de orar en público por el bienestar del rey y predicar la sumisión al poder real. El Estado prusiano, que había reunido en sí todo el conjunto de la vida social, en última instancia se apodera también de la Iglesia y con la ayuda de ésta crea algo semejante a una religión estatal. La sumisión al poder público prusiano, aceptada por el protestantismo como dogma, se convierte en la creencia religiosa de todos, desde el monarca hasta el último de los súbditos. Esto es totalitarismo. Tuvieron los escritos de Martín Lutero una importancia decisiva en la conformación del pensamiento político del pueblo alemán y de su clase política. Aquí dice, de lo que no hay duda es de que la obra de Lutero adquirió
categoría de norma bíblica en Alemania, lo que lo convirtió en el autor más leído de su generación. Martín Lutero sentó las bases de la teoría del poder absoluto y por ende del Estado totalitario. No por casualidad, casi todos los libros antijudíos impresos en el Tercer Reich contenían referencias y citas del autor del protestantismo. En un primer momento, Lutero intentó convertir a los judíos mediante declaraciones amistosas y la publicación de un opúsculo titulado Jesucristo es judío de nacimiento. Él dijo, como yo tengo la verdad y esta es la verdadera, lo que yo tengo es la verdadera religión, la que nace de mi mente, no la que dice contra esa iglesia católica que dice que es la verdadera religión, yo tengo la mía, esta, la que nace de mí, de mi individualidad, de mi subjetividad. Por lo tanto, los judíos se van a convertir a lo que yo les estoy predicando. Y le predicó a los judíos, y los judíos lo mandaron a freír monos. Entonces, escribió ese opúsculo y ante el fracaso de su empresa de convertir a los judíos, que había muchos en Alemania, dirigió un montón de folletos con una agresividad sin límites. En uno de ellos llegaba a afirmar, si un judío, mira lo que describía, si un judío viene a pedirme el bautismo, se lo daré. Pero enseguida lo llevaré sobre el puente de Elba, le pondré una rueda de molino en el cuello y lo tiraré al agua. Eso es lo que decía Lutero del judío. Y de nuevo, seguía escribiendo Lutero. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia a los judíos. Son infectos gusanos venenosos, deben prepararse para el trabajo forzado y la expulsión definitiva. Seremos culpables de no destruirlos. Fíjate esta frase, seremos culpables nosotros de no destruirlos a ellos, a los judíos. Resulta evidente que como luego hizo Adolf Hitler, Lutero identificaba a los judíos con el mal. En 1543, ya consagrado como líder religioso indiscutido de una parte importante de la sociedad alemana, Lutero publicó un nuevo panfleto titulado Sobre los judíos y sus mentiras, en el que arengaba al pueblo y a la nobleza alemana para que pasasen de inmediato a la acción. Aquí grita en su escrito, que lo publicaron, que se quemen sus sinagogas y sus escuelas. Lo que no se puede quemar, cúbraselo con tierra, que se lo sepulte de tal manera que jamás ya nadie encuentre de ellos una piedra ni un desperdicio, que se derriben y demuelen sus casas, que se les quiten sus libros de oración y sus talmudes, que se les prohíba a sus rabinos bajo pena de muerte comunicar sus enseñanzas, que se rehúsa a los judíos todo derecho de amparo y protección pública, que se les prohíba hacer el comercio, que se les prohíba, y esto es importante, que se apoderen de sus economías, sus joyas y su dinero. Y si por ello no es suficiente, que se les eche de todas partes como a perros rabiosos. Eso fue lo que se hizo en la noche de los cristales rotos, en octubre del año 1938. Apoderarse de las economías, en el régimen nazi, apoderarse de las economías de los judíos. En septiembre de 1543, Lutero escribió una carta a un alto funcionario de la iglesia San Nicolás de Berlín, en respuesta a la que éste le había enviado solicitándole su interpretación sobre unos versículos bíblicos, bla, 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 bla. Dijo, no son sino demonios encarnados que maldicen a nuestro Señor. Bueno, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno. Con el paso del tiempo, su furia contra el pueblo judío fue en aumento. Como señala el mexicano León Opalín, es un historiador, Lutero siguió acusándolos y considerándolos sus principales enemigos, que no dejaban de blasfemar contra Cristo
y tratando a la Virgen María de puta. Bueno, eso es verdad. A Cristo de bastardo y a los cristianos de imbéciles. Todo eso es cierto. Perdón. En el penúltimo año antes de morir, lanzó su última advertencia contra ellos. El punto principal de este breve trabajo es que las autoridades, con las prerrogativas de expulsar a los judíos de sus tierras, debían de hacerlo si estos rehusaban a convertirse al cristianismo de él. Sin embargo, si se convertían, abandonasen la usura y recibían a Cristo como su Señor, entonces de buena gana los considerarían hermanos. Ya. Lutero contra España. Desde el inicio de la Reforma, Martín Lutero desarrolló un fuerte discurso anti-español de incuestionable contenido racista. Como señala María Elvira Roca en su libro Imperofobia, el líder protestante, ese es un libro que les recomiendo, el primer libro que surgió del hispanismo de este siglo XXI. El primer libro de una educadora de secundaria. El líder protestante se refería a los españoles con el calificativo de marranos, es decir, chanchos o cerdos, un insulto que los alemanes habían tomado prestado de los humanistas italianos. Esta base racista contra los españoles tuvo su origen paradójicamente en otro pueblo latino, la mala reputación del imperio español en Italia, transformada en hostilidad abierta durante el reinado de Carlos I de España, V de Alemania. Hundía sus raíces en la expansión mediterránea de la corona de Aragón a finales de la Edad Media. Siglo XV, Aragón se expandió hacia Nápoles, Sicilia, etc. Posteriormente, Lutero también, entonces los italianos tenían mala onda con los españoles. Posteriormente, Lutero también usó el calificativo de mameluco, es decir, turco o árabe, para referirse a los españoles, ya que según él, estos no eran verdaderos cristianos y junto con los musulmanes planeaban conquistar Alemania. O sea, era delirante. Así profetizado está que los españoles quieren subyugar a Alemania por sí mismos y por medio de otros, como por ejemplo, ya. Estos son los escritos de Lutero. En realidad, es verdad, España quería dominar toda Europa, hasta los Urales, y todo el mundo. España quería todo el mundo para la fe católica y para el dominio español. Eso es verdad. Sin temor a exagerar, Lutero debería ser considerado el padre de la moderna propaganda política. Sí, es verdad, es verdad. Desde su refugio alemán, Lutero alimentó la propaganda protestante que se extendió por Europa al calor de la imprenta de Gutenberg. Solo el monje reformador produjo hasta 1530, según los cálculos, alrededor de, ojo, 3.183 panfletos con dibujos impresos. 3.183 panfletos. Maestro visionario de su tiempo en este campo, el monje sabía el poder taumatúrgico de las imágenes para crear mitos sobre la Inquisición española, la codicia de la Iglesia y la inferioridad de los pueblos latinos. Se habló extensamente, afirma Lutero, de la maldad y la falsedad de lealtad a los italianos y los españoles y de cómo estos pueblos son alevosos y engañadores. Dice que los pueblos latinos son alevosos, traidores, engañadores. De esto es un poco cierto. Sin embargo, los españoles lo son mucho más que los italianos, dice Lutero. Son un pueblo violento, tirano y cruel. Por eso el Papa, ese perro sediento de sangre, hace venir a esos hombres crueles para nosotros. Es decir, en opinión de Lutero, los españoles eran la encarnación del demonio. Pero, ¿por qué ese odio visceral a España? La respuesta es bastante obvia. Porque Lutero, los protestantes y los nobles debían presentar una guerra civil que se había originado al proclamar la reforma protestante
como una guerra desatada no tanto entre católicos alemanes y protestantes, o entre católicos europeos y protestantes, sino sencillamente entre alemanes y españoles. Los españoles iban y ponían en orden a los alemanes, no sean herejes, iban y atacaban a los holandeses, a los flamencos, lo que es ahora Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Ahí iban los españoles durante 80 años peleando todo el tiempo. Imagínense el año 1625. España en un solo año tuvo que defender Génova, tuvo que defender Cádiz, conquistó, cercó y conquistó Breda. Esto es en los Países Bajos, Breda, la toma de Breda. En Italia, en Génova. En Cádiz, en las bocas mismas del imperio, se defendió de una invasión inglesa. Tuvo que defender San Juan de Puerto Rico. Tuvo que defender Salvador de Bahía en Brasil. Es decir, 5 batallas de defensa frente a la ofensiva de alemanes, de holandeses y de ingleses y de franceses en contra de ese imperio, el más grande imperio que existía en ese momento. Todos querían sacar una mascada. Y, por ejemplo, en 1625 se defendió en esos 5 frentes y fue victorioso en las 5 batallas, con inferioridad numérica. Entonces, sencillamente era una pelea entre algunos alemanes católicos, más españoles, peleando contra los protestantes alemanes. Por ello, ser católico y traidor a la patria venía a ser lo mismo. Para Lutero, los protestantes eran la patria y los católicos la antipatria. Lutero era consciente de que la mayoría del pueblo alemán no estaba a favor de la reforma, pero sabía que la propaganda política que él manejaba como nadie podía convertir en verdad lo que no lo era, porque según él la verdad era un detalle insignificante cuando se combate por la causa de Dios. Pero tú puedes mentir. Total, el objetivo final es la causa divina, sin duda. Sin duda. Yo he visitado las iglesias luteranas en Puerto Montt y eh, en Frutillar, y son realmente deplorables la aridez espiritual que tienen y el nacionalismo. En la de Puerto Varas tú ves el mapa del segundo Reich alemán, la gran Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Ahí está, a la entrada de la iglesia está ese nacionalismo alemán. Y aquí trajeron a estos alemanes, nacionalistas alemanes de otra religión, cuando en Chile eran todos católicos. Eso fue una movida de los liberales en el poder de los liberales, en el estado profundo de aquellos tiempos. En pleno régimen portaliano había un estado profundo, un deep state de liberales que hacían estas diabluras de traer protestantes a Valdivia, a Frutillar, a Puerto Varas, a Puerto Montt, recién fundados. Los protestantes alemanes siguieron el ejemplo de su líder y durante su sangriento enfrentamiento con los católicos se justificaban diciendo que decían, quien está contra mí está contra Alemania, es un traidor y un antipatriota. Para la propaganda protestante se trataba de una lucha de fuerzas hispano-católicas, esto es, extranjeras, contra lo germánico protestante, que era lo nacional. El rey Carlos I de España y Carlos V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, encabezó él mismo a la cabeza de ejércitos peleando contra los protestantes. Después vino Felipe II, después vino Felipe III, después vino Felipe IV en la Guerra de los 30 años. La campaña de difamación contra España no acabó con la muerte de Lutero. Los historiadores alemanes, al servicio del poder, debían ocultar el hecho de que la guerra entre protestantes y católicos era en realidad una guerra civil en la que el bando de Lutero y la nobleza alemana no contaban con el apoyo de la mayoría del pueblo. Eso es verdad.
Como hemos visto, los nobles se pusieron del lado de la reforma tan solo para quedarse con los bienes de la iglesia. Y este es un hecho que aquellos historiadores a sueldo debían esconder. Los historiadores de protestantes debían esconder. Y lo hicieron presentando a la guerra civil como una guerra de liberación del dominio español. Esto es clave. Como tenían que esconder lo malo que hicieron, que fue, había un latrocinio, un robo, la tentación, la avaricia de los nobles de quedarse con los bienes de la iglesia, que era un tercio del territorio. Entonces, para ocultar eso, los historiadores a sueldo dijeron, esto fue una guerra de liberación del pueblo germánico, en su liberación espiritual y política, contra Carlos V de Alemania, que era Carlos I de España. Y adoptando y repitiéndolo hasta la nauseabunda, o sea, hasta querer vomitar de tanto repetir. La repitieron al pueblo alemán la leyenda negra de la conquista española de América, ocupando las palabras mentirosas de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, la leyenda negra fue funcional a la reforma protestante. El razonamiento es sencillo. Los españoles, esos malvados, mentirosos, violadores y desleales, intentaban hacer en Alemania lo que habían hecho en América. Repito, el razonamiento es así. Los españoles, esos malvados, hombres mentirosos, violadores y desleales, intentaban hacer en Alemania lo que habían hecho en América. Cuando los ecos de la Reforma llegaron a los oídos de la joven monja Catalina von Bora, esta vio claro su destino y una noche de abril de 1525, con la ayuda de un amigo de Lutero, decidió fugarse del convento cisterciense en busca de su amor platónico, Martín Lutero. La idea de que la salvación viene únicamente por la fe, no por las obras, había entusiasmado a la de religiosa, quien además de fe, lo que más tenía eran ganas de casarse. Hay que entender que también esto pasó después del Concilio Vaticano II en la iglesia. Muchas monjas abandonaron y muchos sacerdotes colgaron la sotana, dejaron de ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque viene una protestantización. Acuérdense que lo que más se habla ahora en la Iglesia Católica es de la misericordia, el Dios como misericordia, que perdona todo. Y todos vamos a llegar al cielo. O sea, estamos viviendo una protestantización interna. Apenas 2 meses después, el 13 de junio de 1525, el ex monje agustino, de 42 años, ya autoliberado del yugo del celibato, contrajo matrimonio con Catarina, que entonces tenía 26 años. Se cuenta que el filósofo Erasmo de Rotterdam, cuando se enteró del enlace, se echó a reír a carcajadas, porque, a fin de cuentas, la tragedia luterana había terminado en casorio, con una comedia como una comedia cualquiera. Se reía Erasmo de Rotterdam. Lástima que la comedia hubiera costado la muerte de cientos de miles de personas. Lástima que esta comedia hubiera costado la muerte desde las guerras religiosas duraron más de un siglo en Europa. Lutero y Catarina, no tuvieron 6 hijos. Vivieron en el mismo convento, ahora de su propiedad, le regaló el príncipe de Sajonia ese convento, donde él había sido fraile. El mismo convento donde él había estudiado para fraile, observante de la santa regla de San Agustín. Ella se encargaba de mantener limpia y ordenada la casa, que tenía 40 habitaciones, y de acondicionarla para recibir a los invitados y organizar banquetes. Martín Lutero murió el 18 de febrero de 1546, la misma que había visto nacer, en la misma ciudad que había nacido. Moría un hombre y nacía un mito. Menos de 2 años después, el 2 de diciembre de 1547, en Castilla de la Cuesta, Sevilla, fallecía el español Hernán Cortés. El ex monje alemán
responsable de una guerra que sembró Europa de cadáveres, pasó a la historia como un hombre austero y rebosante de piedad, mientras que el soldado español, que como ya vimos, puso fin al imperio caníbal de los aztecas, lo hizo como un cruel conquistador libidinoso y sediento de sangre. O sea, aquí tenemos la leyenda negra de España, que realmente no es así, es al contrario, es una leyenda más rosa que negra. Tiene un poco de negro, pero bastante mucho más rosa. En cambio, Lutero quedó, lo santificaron. Él murió tranquilo en su cama cuando el criado dijo que se había ahorcado. Después de una comelona de haber bebido y comido, él se ahorcó. Eso es lo que dice el criado. Y los agiógrafos, la agiografía es la disciplina que estudia las vidas de los santos, con H, agiografía. Los agiógrafos de Lutero tenían que decir que murió en su cama, lo más bien. Empieza un mito, el mito rosa de Lutero, y al mismo tiempo el mito, en simultaneidad, el mito negro de España, del catolicismo y de la Edad Media y de la Iglesia Católica. En comparación, mira, los 130.000 campesinos asesinados por idea de Lutero suponen el 1,08% de la población alemana de la época. En porcentaje, si lo trasladamos a la actualidad, implicaría la muerte de 1 millón de personas. ¿Qué opinaríamos si la canciller Angela Merkel hubiese ordenado la represión de 1 millón de personas por, pongamos el caso, mantener un discurso antivacunas? Y permítame el lector otra comparación. A raíz de la guerra de Bosnia, el que fuera presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, apodado por la prensa alemana como el carnicero de los Balcanes, fue acusado por el Tribunal Internacional de la Haya de crímenes contra la humanidad, genocidio y de ser responsable de la muerte de 250.000 civiles en la guerra de Yugoslavia. Si usásemos la misma vara de medir, la prensa alemana no debería apodar a Lutero como el carnicero de Alemania. Perdón por la cresta, me rabia cuando me viene esto. Si usásemos la misma vara de medir, ¿no es cierto? La prensa alemana debería, o los historiadores deberían tratarlo como el carnicero de Alemania. ¿Con qué autoridad moral los historiadores protestantes, que nunca han criticado a Lutero por el asesinato de 130.000 campesinos, ni por todos los miles y miles y miles y miles de muertos que vinieron después con las guerras religiosas, que siguieron en el milanesado, en Baviera, en Prusia, en Sajonia, en Turingia, en lo que son los Países Bajos, en Bélgica, en Holanda, en todo, en Francia contra los hugonotes? O sea, las guerras de religión hubo muchos muertos. Se atreven a enjuiciar a Hernán Cortés por conquistar México, un estado caníbal. Por supuesto que son preguntas políticamente incorrectas, porque Lutero es hoy un mito intocable. Hasta el Papa Francisco puso una estatua de Lutero en el Vaticano, una estatua roja con un pañuelo amarillo. Horrible. Uno de los pocos intelectuales que se han atrevido a desafiar este mito es María Elvira Roca Barea, en su libro, quien, mostrando una gran valentía, en octubre del 2017 escribió un brillante artículo comentando uno de los muchos eventos que se organizaron para festejar en el año 2017 los 500 años de don Martín Lutero y de la Reforma Protestante. El antisemitismo, el antiespañolismo de Lutero no aparecen reflejados en el catálogo de la exposición organizada en Alemania. Ah, esconden, 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 vamos escondiendo la verdad de Lutero, escondámosla. Tampoco están representadas las atroces y groseras imágenes que caracterizaron la propaganda luterana, porque ahí eran pasquines, no eran pasquines, eran como panfletos con dibujos ordinarios.
Pero el antisemitismo luterano y sus atroces consecuencias se pasa de puntillas como un detalle menor e insignificante. La operación de ocultación de la realidad histórica y adorno de la figura de Lutero y su legado es tan perfecta y está tan bien hecha que produce admiración. Es decir, esto es la fake history. Fake news, no, fake history. ¿Cómo han ido a ponerlo como un santo? Esto fue. En la celebración participó el mismo Vaticano, donde en el aula Pablo VI se colocó una estatua de Martín Lutero. Si con esto y si como esto no bastara, la Oficina Filatélica y Numismática de la Santa Sede lanzó un sello postal con su imagen. Hasta aquí llegó mierda. La Santa Sede, dirigida por Francisco, ordenó que la filatélica y la numismática un sello postal con la imagen de Lutero, el mayor enemigo de la esposa de Cristo, el mayor enemigo de Cristo y el mayor enemigo de Dios en la historia de la cristiandad, después de Judas Iscariote. Entonces, ¿cómo arman un cuento y lo decoran y al mismo tiempo lo otro, que es lo bello, lo hermoso, el imperio generador que fue el imperio español, todo lo que se hizo en el siglo XVI, XVII y XVIII en estas tierras de América, que éramos España, todo eso negro, 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 porque les es funcional a su mentira. Ellos tienen que ser rosa, nosotros negros. Cuando la verdad es al revés. Nosotros éramos cerca de lo rosa, muy cerca. Y ellos muy, muy negros y oscuros. Como les he dicho, yo he ido en 2 oportunidades a los templos luteranos de lo que es de todos los templos protestantes que he visitado en mi vida, que les digo que son innumerables, he ido a innumerables cultos protestantes. Para mí los mejores han sido los anglicanos y los bautistas, de los que yo vi. Ok, entonces eso, hasta ahora, hasta aquí llegamos. Viva Cristo Rey, bendiciones, viva Cristo Rey, quien como Dios, nadie como Dios.